yo estaba agotada de que no podía subir ni 2 escalones, me ahogaba, entonces fui al médico de los pulmones y él me vio la zona del cuello gruesa y me dijo, uy, esto tiene una pinta rara, te voy a derivar a endocrinología. Y cuando fui a la visita de la endocrina me dijo, bueno, esto que le pasa a usted no es para nada para preocuparse. Tiene una enfermedad que se llama hipotiroidismo de Hashimoto y se tendrá que tomar una pastilla toda la vida. Pero esta mujer me dice que se me está autodestruyendo el cuerpo y no ve que esto es muy grave. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que habían otras formas de entender un poco más allá del tómate la pastilla y ya está. Del 100% de los casos de hipotiroidismo en las sociedades industrializadas, el 92% es autoinmune. No es la glándula el problema. No es que la glándula vaya lenta porque ella quiere, sino porque hay una alteración del sistema inmunitario. ¿Qué nutrientes imprescindibles necesita la glándula tiroides para funcionar correctamente? Bueno, necesitamos proteína para restaurar ese intestino. Para mí lo normal en la vida es desayunar huevos, comer carne de mediodía y pescado por la noche. Y obviamente pues todo el perfil de micronutrientes, de vitaminas, de minerales que hay pues también en verduras, en proteína, en fuentes de grasas saludables. ¿Crees que se puede llegar a evitar un hipotiroidismo si una persona trabaja en su estrés diario y en su aparato digestivo? Sí, pero tienes que entrenar fuerza. Por más estresado que estés, si empiezas a mover, no hay forma de estar pensando en el estrés si tienes que levantar 60 kilos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. En esta ocasión, en el programa de hoy, tengo el placer de tener como invitada a Montse Reus, quien es dietista y nutricionista experta en hipotiroidismo, quien además también se dedica a la labor divulgativa como yo en redes sociales y que es autora de un libro muy reconocido también que es Cómo vencí mi hipotiroidismo. Montse, bienvenida. Ay, pues muchas gracias, Marc. Me hace muchísima ilusión estar contigo aquí, además en tu país, que lo adoro, y muchísimas gracias por la invitación. Intentaré compartir pues estrategias y pautas para que las personas que padecen de esta condición empiecen a despertar un poquito. Muy bien. Bueno, una pregunta habitual que siempre le hago a todo el mundo, me encanta hacer esta pregunta para entrar en materia, pero me gustaría que nos explicaras, o que le explicaras a la gente que no te conoce, quién es realmente Montse Reus y cuál es tu historia, Montse. Ay, pues bueno, muchas gracias. Bueno, pues yo vengo de un lugar muy oscuro. Vengo de, bueno, y ahora ya tengo 46, a mí me diagnostican con 25. Fue un diagnóstico muy a la apresurada porque yo estaba agotada de que no podía subir ni 2 escalones, me ahogaba, entonces fui al médico de los pulmones, al neumólogo, y él me vio la zona del cuello gruesa y me dijo, uy, esto tiene una pinta rara, te voy a derivar a endocrinología. Me derivan a endocrinología y yo siempre he sido muy curiosa, yo no sé tú, pero cuando vas a hacerte una analítica de sangre, yo abro el sobre cuando me dan los resultados. Claro, abrí el sobre y cosas que no tenía ni idea yo en esa época, que tenían que tener un valor de 10, 20, estaban a 1000, eran los anticuerpos, y algo que tenía que tener un valor en esa época de 10, luego hablaremos de los valores de TSH, estaba a 15. Y entonces yo me acuerdo que abro eso, en esa época, anticuerpos, claro, unos de hace más de 20 años, entonces era todo el tema del SIDA. Claro, yo vi anticuerpos tan elevados, me acuerdo, me puse a llorar delante de la chica de la recepción de las analíticas y le dije, me voy a morir, ¿qué me está pasando? Y la señora me dijo, no, yo no sé nada, pero tiene que usted ir al médico. Claro, yo llamo al médico al día siguiente, yo en esa época tenía una mutua privada, y me dicen, no, usted ya tiene visita para la semana que viene, si se encuentra usted muy mal, vaya a urgencias. Claro, yo pensé, a ver, ¿estoy muy mal? No, porque yo llevaba fatal bastantes años. El último año que detoné la enfermedad sí que fue un año que estuve en el extranjero, con 0 movimiento físico, con 0 exposición a la vitamina D y con comida caca todo el día, que era en Londres. Entonces, estaba con un sobrepeso importante, me encontraba muy mal, ¿no? Pensé, claro, ¿estoy muy mal o es una cosa a la que he llegado? Bueno, me esperé. Y cuando fui a la visita de la endocrina me dijo, bueno, esto que le pasa a usted no es para nada para preocuparse. Tiene una enfermedad que se llama hipotiroidismo de Hashimoto y se tendrá que tomar una pastilla toda la vida. Pero ya está, con la pastilla lo solucionamos todo. Y le dije, pero yo tengo mucho sobrepeso y he engordado mucho. No, esto vaya usted a la nutricionista. Bueno.
Claro, yo no entendía nada y también le dije, ¿y esto para toda la vida, la medicación? Me dice, sí, esto ya, para toda la vida, tú te tienes que tomar la medicación. Esto ahora, tu glándula aún funciona un poco, pero se irá degradando, irá desapareciendo su función. Y yo pensaba, pero esta mujer me dice que se me está autodestruyendo el cuerpo y no ve que esto es muy grave. No. Y que estabas preocupada, evidentemente. Claro, yo estaba Qué desalentador resulta que te digan, no, una pastilla por vida y te está atacando y tú, ¿qué está pasando? ¿No? Exacto, no entendía nada. Sí que es verdad que me hizo un favor muy grande, que muchas veces no se hace, que lo podemos hablar si quieres, que es que el 90% de los hipotiroidismos la causa es autoinmune. Es tiroiditis, o sea, es una inflamación crónica. Tiroiditis son inflamaciones de la glándula por causa de que el sistema inmunitario, el propio sistema que nos tendría que defender, se desorienta, se vuelve hiperactivo, va como muy puesto y entonces empieza a atacar la glándula, ¿no? Y suerte que esta mujer dijo esas palabras, porque claro, yo había estudiado en Londres, entonces, ¿yo qué pasó? Pensé, a ver, esto no puede ser que sea que toda la vida así. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que habían otras formas de entender un poco más allá del tómate la pastilla y ya está. Porque también la visita a la nutricionista fue un drama. Lo que hizo es una dieta de cajón de 1500 calorías, que además me dijo, para desayunar en lugar de leche de vaca, tómate leche de soja. O sea, a ver, la leche de soja interfiere en la absorción del Eutirox. Entonces era como, bueno, yo obviamente no sabía nada en esa época, ¿no? Y me empezó a decir cosas, tómate seitán. Claro, pero en esa época yo venía de la macrobiótica, en que también era un perfil, bueno, venía al empezar a buscar respuestas sobre cómo mejorar mi alimentación, empecé por una dieta que en esa época era como más natural, que era la dieta macrobiótica, que para que los que no lo sepáis es una dieta que se basa muchísimo en cereales, en legumbres, en muchísimas algas, en poquísimas verduras, en poquísima proteína animal, alguna formita de pescado blanco y poca más, y yo empeoré mucho en lugar de mejorar. Sí que mejoré porque quité toda la mierda, ¿no? Pero, y entonces al principio mejoré, pero luego, claro, mi intestino, cuando yo llego a la dieta ancestral, que ya fueron pasados unos... Pues mira, fue a raíz de intentar quedarme embarazada, cuando ya llevábamos unos 7 años o así con mi expareja. Empecé a buscar otras soluciones y fue ese punto en el que, imagínate, tú eres católico, vas a misa todos los domingos y de golpe alguien te dice, Dios no existe. Claro, yo venía de la macrobiótica, ¿no? Dios era el arroz, las algas, los cereales, tal. Y alguien me dice, no, la base de la alimentación tienen que ser las verduras y las proteínas. Pero fue probarlo, mejorar, empezar a divulgarlo, las personas empezaron a mejorar las pautas. Yo dije, esto lo tengo que profesionalizar, y ahí empecé a estudiar. Y dirías, justamente porque sé que es un tema polémico, lo estábamos hablando detrás de cámaras, pero me gustaría compartirlo también para que las personas se den cuenta, sobre todo aquellas personas que se encuentran desatendidas y que no saben qué dirección tomar, porque estamos en un momento de muchísima información, redes sociales, uno dice una cosa, el otro dice otra. Tú dices que mejoraste al excluir toda esta clase de productos, ya no digo inflamatorios porque no lo son en un contexto, pero en este contexto sí que no eran lo más beneficioso. Entonces te quería preguntar acerca del vínculo que existe entre alteraciones digestivas o estados inflamatorios a nivel intestinal y el hipotiroidismo. Bueno, es un vínculo directo, de hecho cada vez hay más evidencia y más experiencia clínica, los que tenemos experiencia clínica, que a las personas no terminan de mejorar hasta que no mejoran el intestino. Y de hecho hay una comunicación directa, o sea, los marcadores de inflamación, todas las interleuquinas, todos los marcadores de inflamación que afectan a nivel de digestión el mensaje al hígado, y el hígado es el gran transformador de la hormona que se toman muchas personas, de la hormona en forma inactiva a la versión activa, que es la que hace que se encuentren bien. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? A nivel digestivo estás mal, la conversión, es decir, la transformación de la medicación o de la propia hormona que genera la tiroides, está disminuida, la persona se encuentra mal de la tiroides y el sistema digestivo empeora porque bajan secreciones de los ácidos del estómago, baja la secreción de la bilis, bajan las enzimas pancreáticas, la motilidad, o sea, ese motor de descenso vertical también está enlentecido. Entonces, claro, eso empeora el hipotiroidismo, o sea, es directo. Es un vínculo. Antes hablábamos también
de que la gente no es consciente, ahora estábamos tocando el tema digestivo, pero la gente no es del todo consciente de la importancia que tiene el estrés, ya no solo detrás del hipotiroidismo, ahora nos dirás un poquito, sino de cualquier tipo de enfermedad. Dicho de otro modo, es muy difícil enfermar, y esto es algo muy curioso, es muy difícil enfermar si uno mantiene niveles bajos de estrés y se encuentra bien a nivel digestivo. ¿Cómo de cierto crees que es esto, Monse? Bueno, al 200%, porque realmente, y más en la sociedad ansiolítica, ¿no? Esta del consumo dopamínica, microondas, de todo lo quiero en el instante, todo lo quiero para allá, si no me genero estos bucles, además muy adictiva, ¿no? Las redes sociales tienen cosas buenas, ¿eh? Por ejemplo... Nos hemos conocido. Sí, nos hemos conocido, estamos haciendo esta entrevista, pero también es verdad que estos perfiles ansiogénicos, ¿no? Que nos generan tanto las propias relaciones humanas como el entorno donde vivimos, como el electrosmog, como la contaminación a tantos niveles, claro, va generando y la propia gestión de emociones, esos picos de cortisol, está demostradísimo, más permeabilidad intestinal, peor empeoramiento de la autoinmunidad. Y lo que sí que hay evidencia científica es que después de épocas de estrés postraumático hay un rebrote de enfermedades autoinmunes. Y el tema en el para que hagamos unos números, ¿no? Para que las personas lo entiendan. Del 100% de los casos de hipotiroidismo en las sociedades industrializadas, el 92% es autoinmune, tiroiditis, ya sea la que conduce al hipotiroidismo, que es Hashimoto, o la que conduce al hiper, que es Graves-Basedow. O sea, el 90% de las personas que sufren de problema de alteración de tiroides, la raíz no es la glándula el problema. No es que la glándula vaya lenta porque ella quiere, sino porque hay una alteración del sistema inmunitario. Como no mejores esa alteración, el curso de la enfermedad no va a mejorar. Pero es que además la tiroiditis autoinmune se la llama el árbol más alto del bosque de la autoinmunidad. ¿Por qué? Porque el 80% de las personas con alguna enfermedad autoinmune tiene o de enfermedad primaria el hipotiroidismo o juntamente secundaria el hipotiroidismo. Y esto es a raíz de la capacidad de generación de estrés oxidativo del yodo. Entonces el cuerpo entra en déficit y la gestión del estrés nos genera mucho consumo de antioxidantes, entonces hay un déficit crónico de antioxidantes en nuestra sociedad y justamente la glándula tiroides, que es muy sensible y que gestiona algo, una materia peligrosa como es el yodo, empieza a faltarle los antioxidantes de la zona de la glándula son muy dependientes de selenio principalmente, ¿no? De zinc, de otros también, pero principalmente de selenio. Y entonces empieza a haber problemas, empieza a haber esas cascadas prooxidativas que el sistema inmunitario detecta como una alarma y empieza a generar ataques contra la glándula. Por lo tanto, está ligado por todos los lados. De hecho, estoy seguro que tú también lo has comprobado, no solo uno de los abordajes más efectivos para tratar, corrígeme si me equivoco, el hipotiroidismo, al menos bajo mi opinión en clínica, es que precisamente si se mejora la parte digestiva y la parte del estrés, muchos de los síntomas se revierten. Pero es que, más allá de eso, te voy a hacer una pregunta todavía quizás un poco más picante. Y es que, ¿crees que se puede llegar a evitar un hipotiroidismo si una persona trabaja en su estrés diario y en su aparato digestivo? Si estos dos ejes están equilibrados, ¿se puede prevenir? ¿Existe esa causa directa? Sí, pero tienes que entrenar fuerza. Tienes que entrenar fuerza, muy importante. Es imprescindible, porque igual que el hígado es responsable del 80% de la transformación de esa hormona inactiva a la hormona activa, la que hace que nos encontremos bien, la masa muscular es un gran antiinflamatorio, porque en el proceso del ejercicio se generan, resolución de la inflamación, y además también es un conversor de T4 T3 y nos soluciona también lo que decíamos del estrés. O sea, por más estresado que estés, si empiezas a mover, no hay forma de estar pensando en el estrés si tienes que levantar 60 kilos. Bueno, yo 60, tú 200, ¿no? Pero entonces hay un punto en el que dices, nosotros en Reshape, que es la academia que tengo junto a los otros dos socios, diseñada para ayudar a las personas con problemas de tiroides, siempre hablamos de 4 puntales. Uno es la nutrición,
el otro es la gestión del estrés, el otro la actividad física y el otro todas las pautas de, vamos a decirlo así, higiene del sueño o alineación circadiana, todo eso. Me parece súper importante. De hecho, una de las cosas también supongo que lo habrás visto en consulta. Hay determinadas hormonas que siempre se piden varios biomarcadores para controlar la evolución de esta y de otras alteraciones a nivel de la glándula tiroides. Y una de ellas, que es poco frecuente, pero que estoy seguro que Montse también pide a sus clientes, es la RT3, la T3 reversa, que actúa, digamos, de algún modo como un freno metabólico, ¿sí? Esta es muy importante también, la suelo pedir habitualmente, Montse, porque me doy cuenta que las personas estresadas lo evaluamos de manera objetiva con el cortisol y siempre es automático. Cortisol elevado, hormonas, la RT3 elevada, hormonas tiroideas bajas. ¿Por qué? Porque si el cortisol actúa como un freno metabólico y la tiroides como un acelerador, no puedes estar frenando y acelerando al mismo tiempo. Entonces, ¿qué importancia tiene evaluar de manera objetiva todos estos biomarcadores en conjunto? No solo como, por ejemplo, pueden llegar a realizar algunos profesionales de manera aislada, centrándose en la glándula, sino un abordaje más holístico, mirando otros biomarcadores, como decías, pues en este caso el cortisol del estrés. Bueno, esto es un orgasmo terapéutico, si alguien te lo hace, porque es claro, tendrá en cuenta todas las variables. Ya piensa que antes te decía, cuando a mí me hacen la analítica y dicen que estoy por encima, mi TSH estaba cerca de 15. Claro, durante muchos años el rango de normalidad de la TSH, que es la señal que manda la jefa de la tiroides, sería como los gritos, ¿no? Entonces, cuando la jefa está enfadada, ¿qué hace? Grita más, ¿no? Entonces, una TSH elevada significa que está detectando que su trabajadora no trabaja lo suficiente. Pues una TSH durante muchísimos años y aún hoy en la práctica clínica convencional es que hasta que no pases de 10 tú estás bien, o hasta que no pases de 5, ¿no? Cuando en realidad hoy en día hay estudios de larga duración, de 20-30 años, que se sabe que TSH por encima de 2,5 con clínica ya son hipotiroidismos abiertos. Entonces ahí ya se tiene que mirar si hay una raíz autoinmune, mirando los anticuerpos, anti-TPO y antitiroglobulina, viendo el perfil de optimización de la conversión de la T4 libre a la T3 libre, y idealmente, si lo consigues, que te miren la T3 reversa también para ver, bueno, es otra forma de ver también el nivel de inflamación del cuerpo. Entonces, esto es, bueno, vinculado obviamente que en hipotiroidismo hay veces que el único síntoma puede ser una hipercolesterolemia o una anemia de largo recorrido o una fatiga crónica o una mal diagnosticada fibromialgia. O sea, es que hay multitud de constelación de etiquetas funcionales o no funcionales que se le van poniendo a la gente, que de fondo hay una disfunción tiroidea. Estoy totalmente de acuerdo en que hoy en día es una responsabilidad muy elevada el poder decirle o tomarse a la ligera el diagnóstico de una persona, porque estás un poco cansada, tienes hipotiroidismo, estás un tal, por no hablar luego evidentemente de recetar medicamentos para tratar todos estos, todas estas alteraciones, sin entender, como tú has comentado, Montse, de que existen otras vías más naturales y que además son igualmente efectivas y menos perjudiciales, ¿no? Porque una de las preguntas que quizás yo creo que lo primero que le pasará a cualquier persona cuando le diagnostican hipotiroidismo es: ¿esto va a ser para toda la vida? ¿Esto se puede curar? O explícame en qué consiste el abordaje y si es reversible. Mi experiencia es que sí, yo llegué a tomar Eutirox 100 y hoy en día no necesito la medicación. Es verdad que ha sido un trabajo de tiempo, no es una cosa de hoy para mañana, en lugar de esto me tomo lo otro, sino que es un abordaje integral de todos estos aspectos que hemos comentado de estilo de vida, más también la micronutrición, que si quieres podemos hablar. Pero mi experiencia, también los alumnos y pacientes, es que se puede ir bajando dosis, porque de hecho tiene toda la lógica. Si bajas el nivel de inflamación crónica del cuerpo y específica de la glándula puede recuperar funcionalidad, parte o toda, entonces no necesitas el aporte externo de la medicación. Entonces esto sí que es, bueno, mi experiencia personal sí que lo es y así lo dicen centenares de personas que han hecho el curso. Estoy seguro que las personas que por casualidad estén viendo esto se sentirán bastante aliviadas al saber eso, ¿no? De que no es un diagnóstico crítico, que no se revierte, porque muchas veces los médicos, no todos, y evidentemente quizás los más empáticos lo dicen de otra manera, pero yo creo que resulta desalentador no empatizar con la parte del cliente en muchas ocasiones, de decir: tienes este diagnóstico, asume que te vas a tomar una pastilla toda la vida y esto es lo que tienes que aceptar, ¿no? Entonces,
me parece súper esperanzador y me gusta que lo digamos aquí, de que realmente sí hay otro camino, otra manera de hacer las cosas. Implica tiempo, implica un cambio de hábitos, pero realmente se puede conseguir. Así que gracias, Monse. Am, para aquellas personas que anden un poco más perdidas con el tema del hipotiroidismo, ¿qué síntomas habitualmente, sé que son muy variados, pero qué síntomas sueles tratar en consulta de estas personas? ¿Tienen falta de energía? ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, la falta de energía, la fatiga, ¿no? Que es ese cansancio que no se recupera descansando. Esto suele ser un indicador muy habitual de me levanto y estoy más cansada que cuando me voy a dormir. Entonces, por la noche es cuando me empiezo a encontrar bien porque he acumulado tanto cortisol que estoy muy desvelada. También en mi caso fue el tema de la infertilidad, que yo realmente empecé a poner hilo en la aguja de mejorar cosas cuando vi que mi embarazo no llegaba y que cosas que yo leía en publicaciones en inglés no las veía traducidas en la consulta que a mí me estaban dando, ¿no? Yo pensaba, pero no tengo que mejorar la tiroides para mejorar mi fertilidad. No, está todo bien, todo bien. Bueno, en cualquier caso, infertilidad. Problemas de sobrepeso, de sobrepeso resistente a dietas y de hecho ponerse, por favor, y soy dietista, no hacer dietas restrictivas hipocalóricas cuando hay hipotiroidismo, por Gracias favor. por decirlo, Monse. Es mejor irnos a, por favor, es densidad nutricional, es cantidad de proteína y de hecho en nuestros cursos siempre decimos lo mismo, lo sentimos mucho, pero si eres vegano o vegetariano no te podemos ayudar. Porque nuestras dietas es omnivorismo consciente. ¿Por qué? Porque no vamos a poder rehacer, necesitamos proteína y con las fuentes proteicas vegetarianas el intestino no termina de rehacerse. Entonces lo sentimos mucho, pero es así. ¿Te estás emocionando? Me estoy emocionando porque por favor, esta información que está compartiendo es tan de valor, Monse, y no es que sea una información sesgada o no es una clase de sesgo contra un colectivo, nada que ver con eso. Es un tema de un abordaje nutricional. Es cierto que ahora hablaremos más en profundidad, dejaré que Monse se extienda un poco más en esto, pero hay determinados nutrientes que ya de por sí una persona habitual necesita, como el omega 3 de fuentes marinas, el EPA y el DHA, hemos hablado de la vitamina B12, que quizás no se pueden cubrir si no es con una suplementación muy bien rigurosa y pautada por un especialista de la nutrición o de la salud en esta clase de protocolos. Entonces, también existen ciertos micronutrientes esenciales para la tiroides, tirosina, yodo, selenio, zinc, etcétera, que deben ser evidentemente bien revisados y pautados. Entonces, gracias por haberlo dicho, porque quizás yo sí soy consciente del valor que tiene lo que estás aportando hoy aquí y me emociona que lo podamos compartir. Que yo vengo de ser vegana, ¿eh? Es curioso. Entonces... No, y además también a nivel digestivo implica pues eso, ciertos antinutrientes, inflamación. Evidentemente existe un componente, una respuesta evolutiva, ¿no? De que nosotros, gracias al descubrimiento, la aparición del fuego, al manejo del fuego, nuestro intestino delgado, que es donde absorbemos la mayor parte de nutrientes, se hizo más largo y más corto el colon, que es donde fermenta la fibra de los vegetales, de otros animales, etc. Entonces, bueno, te quería, bueno, y más allá de la fatiga, perdón, para sí, concluir, perdón, sí, que nos ¿qué hemos otros ido? síntomas? Hemos dicho fatiga, sobrepeso, problemas digestivos, esto ocurre muchísimo, y muchísimas depresiones mal diagnosticadas y tratadas como depresión cuando en realidad hay un trastorno de tiroides. El 90% de las fibromialgias, el 90% de las fibromialgias en realidad de fondo suelen ser alteraciones de la función tiroidea. Y luego, bueno, dolores musculares, debilidad, problemas de concentración, problemas de memoria, también muchísima caída del pelo, la piel muy seca, falta de líbido, o sea, el tema de la falta de deseo sexual es uno de los temas que muchas veces es tabú, pero a mí me gusta ponerlo sobre la mesa porque ocurre realmente y eso también genera bucles de mala relación con una misma, con la pareja. Y también ocurre todo lo que es los trastornos te diría yo como de falta de apego a la vida, ¿no? de ganas de hacer cosas, de cambiar, de tenerte tú en cuenta, de priorizarte, es como que te vas poniendo en modo enfermo, es que claro, de hecho adoptamos el modo enfermo, ¿no? Porque estamos saturados de interleuquinas inflamatorias y te vas como retirando, pero como tampoco es muy visible hacia afuera y la versión médica convencional, esto no pasa nada, te tomas la pastilla y ya está, no hace falta que hagas nada más. Claro, la persona entró en un bucle de incomprensión absoluta, tanto por parte médica como por parte de la familia.
Entonces, cuando alguien te dice, mira, yo he pasado por esto, te entiendo y hay mucho que podemos hacer para que estés bien. Sí, de hecho, si además de todos esos síntomas relacionados con la glándula tiroides se dan escenarios de cortisol elevado, de prolactina elevada, la gente incluso puede recurrir sin saber qué hacer a un profesional de la salud, un psiquiatra, desalentados pensando en que no son felices y no encuentran el motivo, no saben, no están motivados, de repente eran personas súper alegres y han dejado de serlo. Y sobre todo, supongo que, insisto una vez más, resultará súper esperanzador saber que existe otra salida y que existe otro abordaje y que cambiando los hábitos, esto es lo más importante, cambiando los hábitos se pueden revertir muchas de estas manifestaciones o sintomatología. Vale, Monse, una pregunta súper interesante que seguro que te hacen muy a menudo a ti, que me hacen muy a menudo a mí, pero que me gustaría dejar claro en este directo. Con el auge de estrategias tan beneficiosas para la salud como el ayuno intermitente, muchas personas también afectadas por el hipotiroidismo se preguntan si existe algún riesgo o si empeoran el hipotiroidismo haciendo ayuno intermitente. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, es un depende, porque depende en qué punto te encuentres. En general, yo considero que lo mínimo imprescindible para que las personas mejoren es hacer una pausa de 12 horas. Por favor y por el amor de Dios, esto para todo el mundo, ¿eh? No lo llamamos ni ayuno eso. No, es pausa, pero es que ya solo con eso ya solucionaríamos muchos problemas. Entonces, yo estoy muy adaptada a entrenar en ayunas, a hacer un ayuno intermitente, pero no he llegado allí de repente, sino que se tiene que ser paulatino. En general, los ayunos intermitentes se pueden plantear, pero también a mí me gusta que haya algo de flexibilidad. Y también que haya algo de flexibilidad, porque yo vengo de ser muy, o sea, rasgando la ortorexia, y también me he dado cuenta que, bueno, si hay esa flexibilidad de, oye, que un día me levanto y quiero desayunar, desayuno, cuando los días que entreno fuerza, entreno siempre en ayunas, porque el entreno yo lo hago a primera hora de la mañana, y luego, bueno, obviamente los ayunos intermitentes cuando hay temas digestivos mejora mucho el curso de toda la sintomatología, pero tampoco que lo vean como el santo grial, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta hablar siempre es los ayunos intermitentes tienen sentido, y más en esta sociedad que parece que esté todo desajustado, porque claro, si hago un ayuno intermitente pero ceno muchísimo muy tarde, pues hombre, casi que prefiero que me desayunes proteína para que aprender luego... a comer sí, antes que ayunar, claro. Exacto, o sea, esto sí. Por lo tanto, bueno, puede ayudar, yo es una estrategia que utilizo, pero también la combino a veces con hacer cambios en mis horarios de alimentación. Y es lo que me encaja. Siempre lo que yo aconsejo es pedir la opinión, el acompañamiento de un profesional. Además, me parece que es lo más razonable y en un contexto evolutivo. Es decir, no siempre tampoco ayunábamos como las personas creen, y si teníamos la oportunidad de comer, que al principio éramos principalmente carroñeros, pues comeríamos a voluntad, ¿no? Y yo creo que también, corrígeme si me equivoco, pero pienso que esto lo hemos vivido tú y yo como divulgadores, creo que las personas que quizás no han entendido la parte más científica del ayuno intermitente, los beneficios en la reducción de esa inflamación sistémica, de esa inflamación digestiva, todos esos marcadores a nivel glucémico, atacan esta estrategia en el tema del hipotiroidismo sobre todo porque confunden hacer ayuno con comer menos, que no es lo mismo, ¿no? Las famosas dietas. Yo siempre digo, cuando me han hecho esta pregunta, yo siempre digo, claro que pueden ayudar, siempre que, evidentemente, aporten todos los nutrientes en la ventana de alimentación. Hacer ayuno no implica el famoso déficit calórico como algunos hablan, que solo hablan de calorías, o no implica pasar hambre o comer menos. Dieta del cucurucho no, ¿eh? Porque esto va muy mal, que es que comemos menos de lo que necesitamos y nos dicen que nos tenemos que mover mucho. Exacto. O sea, si nos movemos mucho también tenemos que alimentarnos bien y que haya suficiente proteína. Ese es el punto. Y me gustaría romper una lanza en el sentido de que muchas mujeres, y más mujeres en torno a mi edad, digamos, de los casi 50, comen poca proteína. Entonces, como no consigas que haya suficiente proteína, grasas buenas, saludables y también, obviamente, los antioxidantes de frutas y verduras, es muy difícil mejorar nutrir bien el cuerpo y que te encuentres bien. Por lo tanto, bueno, no centrarnos precisamente solo en la alimentación, pero una buena pauta de alimentación de corte evolutivo, paleo, sería, desde mi experiencia, lo que abarcaría más casos de mejoría en hipotiroidismo. Además, una cosa que me gustaría destacar antes de pasar a la siguiente pregunta es que tampoco resulta, esto es muy importante destacarlo,
no es lo mismo un ayuno intermitente de 14-16 horas, que es algo relativamente frecuente y no supone un estrés tanto a nivel fisiológico, como ayunos prolongados, ¿sí? Tenemos que tomar precauciones, como decía Montse, asesorarnos por profesionales de la salud, implementar estos protocolos, sobre todo con mucha coherencia. Y, insisto, es muy difícil llegar a cubrir nuestras necesidades nutricionales y energéticas realizando una sola ingesta. Además, tenemos que tener el sistema digestivo preparado para realizar esa ingesta y no todo el mundo puede implementarla de manera habitual. Y lo que es más importante, que con esto ya acabo, el ayuno es una herramienta, es una estrategia, es un hábito, pero tiene que surgir de manera natural, no tiene que ser forzado. Y por supuesto teniendo en cuenta, pues eso, si estamos en niveles más relajados, niveles bajos de estrés. Ahora hablaremos de la importancia de exponernos al sol, de la vitamina D, pero bueno, que es un conjunto de cosas. No creáis que hago ayuno y mejora mi vida. Monse lo decía ahora, no sirve de nada hacer ayunos y luego comes ultraprocesados los fines de semana, o si lo utilizas como una estrategia de compensación. ¿Sí? Yo creo que es una herramienta más dentro de un estilo de vida más saludable. Entonces, háblanos de esto, de la importancia de la exposición al sol, de los hábitos circadianos un poquito en el hipotiroidismo, la vitamina D. Bueno, esto es clarísimo. De hecho, hay estudios de cuando hay disrupción circadiana o trabajos a turnos, hay mayor incidencia de inflamaciones, de enfermedades autoinmunes. Y de hecho, yo he llegado a tener pacientes que le he dicho, tenemos que hablar, o sea, ¿hay alguna opción de que puedas cambiar, que dejes de trabajar a turnos, de trabajar de noche? Porque es que si no, llegamos a mejorías, según con qué, alimentación, suplementación, ejercicio, pero no avanzamos. Entonces, para empezar, bueno, somos animales terrestres diurnos, lo ideal es que haya movimiento mientras haya luz del sol, que esto nos ayuda a muchísimos niveles, también de gestión del estrés, de sincronización, ¿no? De ese relojito central, que no me acuerdo la palabra nunca, que es esa palabra. El núcleo supraquiasmático, ¿no? El reloj sí. biológico maestro. Exacto. Pues eso es súper importante porque de ahí vienen todas las cascadas, todos los distintos, la hormona tiroidea tiene distintos picos a lo largo del día. Por lo tanto, tiene que haber una coherencia. O sea, no puede ser que estemos ahí viendo pantallas súper estresantes con luz azul que le da la señal de cortisol a nuestro cerebro a última hora de la noche. Por más ayuno intermitente que hagamos, seguiremos también estresados, ¿no? Si además le añadimos comida a esas horas, fatal, ¿no? Pero en cualquier caso, si solo puedes, yo siempre les digo lo mismo a mis pacientes o a las personas a las que hacen el curso, si solo puedes invertir en un solo suplemento estratégico para la tiroiditis, este va a ser la vitamina D. Y vitamina D a dosis altas, o sea, estoy hablando de que invierno, o sea, ya desde el otoño, invierno, primavera, 10.000 unidades al día y luego sostener 5.000. Y en verano, si estás al sol o no sé qué, bueno, pues puedes bajar a 1.000. Pero muchas veces necesitamos esa cantidad. Y luego, que no es lo mismo el hidroferol, que es un derivado de la vitamina D, que la vitamina D3, que sería la alimentaria, que sería la que tiene la lógica y la que realmente mejora mucho el sistema inmunitario. De hecho, el hidroferol, hay unos estudios que para autoinmunidad demuestran efectos nada interesantes, negativos. Por lo tanto, la vitamina D3 de la suplementación, digamos, la misma que encontraríamos en los alimentos ricos en vitamina D. Sí, además, sobre todo aquellas personas que tengáis comprometido el sistema digestivo, incluso recomiendo tomar D3K2 porque siempre facilita la absorción. Y también muy importante, ya no solo estamos hablando, este es un tema que quizá daba para otro podcast, pero lo digo porque Montse ha dicho que está cerca de los 50 años, ¿no? ¿Has comentado? Sí. Bueno, pues la vitamina D también con D3, o sea, D3K2 y también con calcio, sobre todo en mujeres que estéis en menopausia, ¿sí? Entender que esta vitamina tiene una importante función en la absorción de calcio y de fósforo a nivel intestinal. Te quería hacer una pregunta que también se hacen muchas personas, sobre todo del colectivo cetogénico. Existen numerosos estudios que demuestran que al hacer una dieta cetogénica se reduce la producción de hormonas tiroideas, pero existen otros investigadores como Stephen Finney que abogan porque esto es porque nuestro cuerpo funciona, se mejora la sensibilidad a esta hormona y funciona con menos. ¿Esto es así o realmente tú eres de la corriente del pensamiento que dices, no, mínimo 35-50 gramos de carbohidrato por día para mantener la tiroides equilibrada? ¿Y qué piensas?
A ver, ¿qué pienso? He ido cambiando los pensamientos porque yo también probé la cetogénica en una época y sentí muchísima energía y me encontré muy bien, adelgacé muchísimo porque tampoco hacía movimiento. O sea que, atención, o sea, tenemos que mover los músculos y combinamos con la cetogénica. Y claro, el tema también está que en hipotiroidismo muchas veces hay problemas de piedras en la vesícula biliar, entonces las cetogénicas a veces son indigestas, las personas se encuentran mal, y mujer en edad fértil con la regla, claro, la cetogénica a veces pues genera desarreglos a nivel del eje de las hormonas sexuales. Entonces es un gran depende, pero porque, por ejemplo, las personas que tengan sobrepeso muy importante, pues hacer unos ciclos de cetogénica bien acompañados, bien nutridos y con ejercicio, pues igual justo es el cambio de tendencia en sus vidas. Entonces yo esto diría que se asesoren bien y que vean específicamente para su situación en concreto. Como siempre, herramienta adaptada al contexto y no al revés, ¿sí? No todo es para todos, ni todo es para siempre, ni es en la misma cantidad, ¿vale? Te quería preguntar, ¿qué nutrientes imprescindibles necesita la glándula tiroides para funcionar correctamente? Bueno, necesitamos proteína para restaurar ese intestino, proteína completa, proteína de origen animal. Para mí lo normal en la vida es desayunar huevos, comer carne de mediodía y pescado por la noche. Eso es lo que realmente... Y muchas veces me encuentro que las mujeres tienen una ingesta proteica demasiado baja, ¿sí? Y obviamente pues todo el perfil de micronutrientes, ya hemos dicho la vitamina D suplementada, pero también todo el perfil de micronutrientes, de vitaminas, de minerales que hay pues también en verduras, en proteína, en fuentes de grasas saludables, pues también es muy muy interesante. O sea que, ¿lo decías a nivel de micronutrición, perdona Marc? Pues eso, nutrientes, aminoácidos o tirosina. También sé que, por ejemplo, es interesante en ciertos casos, ojo, no todos, en medicación aquí no entro, pero a través de la suplementación encuentro interesante el yodo, la L-tirosina. El yodo siempre con selenio. Con selenio. Por ejemplo, hay una relación yodo-selenio ideal que la encontramos en todos los animales marinos. O sea que a veces nos obsesionamos, ¿no? Venga, tengo que comer. Y dices, a ver, pero ¿cuántas sardinas comes a la semana, no? Que tienes el EPA-DHA, tienes proteína de la buena, que digo yo, y tienes un perfil de relación yodo-selenio perfecto. Entonces, bueno, todo lo que es producto marino, mariscos, todo esto nos genera una cantidad de micronutrientes súper interesantes para la glándula tiroides. Y ahora te quería hacer otra pregunta muy interesante, pero también suscita mucha diversidad de opiniones, y es ¿soja sí o soja no en hipotiroidismo? Ay, pues es muy buena pregunta, muchas gracias. A ver, vamos a ponerlo también como un contexto, lo que nos gusta a nosotros, ¿no? O sea, si un día vas al japonés y comes un poco de soja, de sopita miso con tofu o la salsa de soja, que yo siempre digo que si solo puedes excluir algo de tu vida y tienes autoinmunidad, que sea el gluten, porque ya te quitas de encima... Bueno, ahora hay muchos ultraprocesados también sin gluten, ¿no? Pero eso sería mejor evitar. Pero sí que hay bastante evidencia que la soja interfiere en la absorción de la medicación. Y además ya sabes tú que como legumbre pues tiene una cantidad de entonutrientes que además no se eliminan con la fermentación, y que la mayoría de procesados de soja tampoco ni están fermentados, que son formas que en las sociedades donde ancestralmente comían soja y estaba su microbiota adaptada, aquí no, las leches, según qué derivados, la soja texturizada, todo esto, bueno, genera problemas a nivel digestivo, interfiere en la absorción del Eutirox, sobre todo interfiere en la absorción del yodo. Entonces, a ver, que un día estás fuera y te comes una hamburguesa de tofu, pues no pasa nada, la disfrutas, ¿no? Pero en general esos perfiles de mucha alimentación a base de soja, que suelen ser perfiles más de personas con veganismo o vegetarianismo, pues generan muchos problemas de tiroides. Además, aquí me gustaría puntualizar dos cosas también muy interesantes, y es que, uno, la soja que consumen en Asia no es la soja que consumimos en España. Esto es lo mismo que hablar de las leches. No es lo mismo una leche fresca ordeñada de la vaca directamente que las leches que por desgracia tenemos en los supermercados, que vienen muy contaminadas, muy adulteradas, y que prácticamente ya me aventuraría a decir que empiezan a ser bastante ultraprocesados porque es agua y lo demás cosas extrañas. Y luego el segundo punto,
Es que también se ha visto en numerosos estudios que la soja actúa como una disruptora endocrina y que afecta muchísimo al funcionamiento de ciertas glándulas, y entre ellas la glándula tiroides. Entonces, insisto, nuevamente, como dice Montse, no puedo estar más de acuerdo con ella. Contexto y, sobre todo, frecuencia de consumo y cantidad. Una vez no es, un consumo esporádico no es habitual, ¿sí? Entonces, bueno, insisto, me gusta muchísimo el aporte de coherencia que le intentamos dar. Intentamos, sí. Y de disrupción endocrina, bueno, todo el tema de la cosmética, que sabes que para mí era... Esto es lo que quería que comentaras. Háblanos un poco de la parte cosmética. Cómo algunas mujeres que utilizan muchísima cosmética habitualmente no son conscientes de la cantidad de contaminantes, incluso metales pesados, químicos, disruptores endocrinos que introducen en su cuerpo. Sí, mira, si solo puedes cambiar un producto de cosmética, porque muchas veces nos imaginamos que es maquillaje, ¿no? Pues no, que sea el desodorante. O sea, el desodorante, que luego vemos en esta zona que está muy cerca de los ganglios linfáticos, puede ser un gran proinflamatorio, puede generar muchos problemas. Entonces, el desodorante tiene que estar exento de parabenos, de sustancias de aluminio, por ejemplo, porque de hecho hay estudios entre parabenos y cáncer de mama, que esto en un principio se intentó defenestrar a la investigadora que lo hizo porque lo hizo con un grupo muy pequeño, luego se amplió la población de estudio y se reiteraron los resultados. Por lo tanto, si solo puedes cambiar un artículo, que sea eliminar los convencionales, inclusive la piedra de alumbre tampoco es tan sana como nos la han vendido, y buscar productos que sean ecológicos y certificados, que sea el desodorante. Pero es que además luego, claro, tenemos también el tema de los champús, tenemos sobre todo el tema de los talatos, que son las sustancias que hacen la persistencia de los aromas, ¿no? Entonces, eso sí que hay evidencia que interfiere muchísimo con el buen funcionamiento de la glándula tiroides. Detrás de la palabra parfum, que encontramos en muchísima cosmética, no solo en los perfumes, ¿no? Que te pones algo y estás todo el día oliendo a eso, bueno, pueden haber hasta 3.000 sustancias que el fabricante no tiene por qué publicarlas porque se considera pues, secreto industrial, y ahí hay muchísimos disruptores endocrinos que van a hacer desestabilizar nuestro eje, ¿no? de gestión de las hormonas estrógenas, y también nos van a afectar la tiroides, porque en definitiva son unos tóxicos. A nivel intestinal, cuando absorbemos tenemos el hígado ahí que nos ayuda, ¿no? a gestionar, pero claro, la piel, sobre todo la zona de la cara que está tan irrigada, enseguida hay una absorción a todos los microcapilares. Entonces, todos los pintalabios, se calcula que una mujer puede llegar a comerse 2 kilos de pintalabios en la vida. Si hay plomo, si hay pigmentos maliciosos, o sea, de metales pesados, pues es una exposición recurrente que hay en la vida de las personas. Y ya digo personas porque los hombres pues también utilizan jabón, champú, desodorante, claro, cremas hidratantes. Por lo tanto, hacer una limpieza de todos estos productos de higiene personal y ya de cosmética también es muy interesante, porque puede boicotearte muchos de los que estás intentando por otro ámbito, pero en cambio te estás poniendo derivados del petróleo, que es lo que llevan la mayoría de las marcas. ¿Y qué aconsejas? Es decir... Cosmética ecológica siempre, certificada, y sobre todo revisar, la cosmética ecológica certificada es mucho más restrictiva. Porque hay veces unos claims, ¿no? que dicen con extracto de narciso, con no sé qué, no sé cuántos, pero no tiene sello ninguno. Y ahí lo que yo aconsejo es lo que siempre aconsejamos, que es la gente se forme un poquito, se interese para saber las palabras que tienen que ver con derivados del petróleo. Yo esto lo hago en mis actividades divulgativas, para que puedan ellos mismos ver el INCI, que es la composición de los cosméticos, y decidir si realmente quieren seguir poniéndose petróleo en la cara. Es que dicho así suena impactante, pero es que realmente es súper importante esta información. Gracias por compartirlo, Montse. Hablando estrictamente de nutrición, cuando realizas un abordaje enfocado en mejorar mucha de la sintomatología y también del uso de medicamentos en esta clase de afectaciones, como el hipotiroidismo, ¿qué alimentos recomiendas excluir o qué abordaje nutricional es más efectivo en tales casos? Bueno, yo siempre hablo de las muertes blancas, ¿no? Que esto ya viene de la medicina china, ¿no? Que es eliminar las harinas refinadas y en concreto todo lo que lleve gluten, pero es que ahora también hay productos sin gluten que llevan lo otro, que es el azúcar refinado, la leche está homogenizada, que es súper indigesta, y luego el exceso también de sal. Se ha visto que el exceso de sal también puede ser un estresor para el sistema inmunitario intestinal. Por lo tanto, la gestión de todo esto
lácteos, gluten, azúcares, que es lo que lleva, bueno, y las grasas trans. Esos también, todos los ultraprocesados nos generan una cantidad de inflamación a nivel intestinal que luego obviamente resonará ahí donde tengamos nuestro link más débil. Siempre es así, empezamos por el intestino, pero luego detonamos ahí donde tengamos la predisposición. ¿Sal kosher del Himalaya o yodada? Ah, muy bueno. A mí me gusta la sal marina sin refinar, la que encuentras en cualquier herbodietética. La sal yodada, bueno, hay muchos detractores, hay mucha lucha. Yo le digo, mira, si tienes sal yodada, cábatela y luego te compras sal marina sin refinar, que tendrás todo el perfil de minerales. Muy bien. Pero tampoco nos vamos a poner por la sal. La gente que te siga en redes sociales, que luego pondremos evidentemente tu link para que te puedan encontrar, también saben que tienes pues un propio método, ¿no? Me gustaría que hablaras de él y cuáles son los pilares de este método para revertir pues, un hipotiroidismo. Explícanos un poquito. Gracias. Voy a hacer un poco de propaganda. Bueno, nosotros, junto a mis 2 socios, tengo otro compañero ese es un chico que también sufrió de hipotiroidismo. Digo, sufrió porque también lo ha conseguido remitir y que también es un poco excepcional porque la mayoría digamos que por cada 22 mujeres que sufren de hipotiroidismo hay un hombre, o sea que realmente es una afectación mucho más femenina. Entonces, con mi compañero de estudios, que estudiamos dietética integrativa, vimos que había un déficit porque nosotros teníamos tal cantidad de demanda de consulta que no llegábamos. Entonces dijimos, bueno, vamos a empaquetarlo en un curso que la gente se pueda autoformar. Y de aquí nació el Reshape, que se estructura a través de estos 4 puntales. La parte más de alimentación, de saber escoger, de eliminar proinflamatorios y potenciar alimentos densos nutricionalmente, proteínas, verduras, frutas. La parte de gestión del estrés, que esto es súper crucial, porque si no haces la gestión del estrés entras en bucles que tampoco puedes mejorar. Ejercicio físico de fuerza, que si quieres podemos hablar, porque me encanta. O sea, yo no optimicé mis niveles, yo realmente no pude dejar el Eutirox y optimizar mis niveles de T3 libre, que es la que hace que te encuentres bien, hasta que no empecé a levantar peso. Primero era mi propio peso, que ya peso, y después hierros, o sea, me encanta. Y luego toda la parte de disrupción circadiana. Si tenemos, o sea, gestión, higiene del sueño. Si nos vamos a dormir muy tarde, no dormimos bien, a lo largo del día no nos exponemos al sol, claro, todas las cascadas que tendrían que producirse de forma natural están alteradas. Luego por la noche no puedo dormir, tengo insomnio, no ha habido actividad física, no he ido vehiculación, ¿no? de la ansiedad. Yo siempre digo que el estrés para mí es terapéutico por eso, porque si estás levantando 60 kilos no puedes estar pensando en tus problemas. Ahora hablaremos del entreno de fuerza, pero quería hacer, si me lo permites, una pequeña introducción diciendo algo que me parece muy importante y que la gente desconoce. Un hábito, si queréis mejorar la calidad de vuestro sueño y que va acorde a nuestra naturaleza, a lo que han hecho nuestros genes durante 2,5 millones de años que duró el Paleolítico, es que intentéis realizar la actividad física por la mañana en presencia de sol. ¿Por qué? Porque, como decía antes Monse, el sol ha sido un sincronizador de nuestros ritmos circadianos durante muchísimo tiempo y cuando nuestro cerebro a través de los ojos percibe la señal de la luz, se pone en modo trabajo, en modo activo y por la noche se realizan las funciones de reparación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando realizamos un entrenamiento de fuerza hacia la última mitad de la tarde, tenemos más probabilidades de tener problemas con el sueño. ¿Por qué? Porque activamos más el sistema nervioso simpático, la liberación de catecolaminas y luego pasan 2 cosas. Una, que no hacemos correctamente la digestión de la cena en muchísimos casos porque requiere la activación del sistema nervioso parasimpático, pero si es que luego, como dice Monse, nos exponemos a pantallas, no mantenemos una higiene de sueño y unos hábitos, es muy probable ya no solo que perjudiquemos en este caso que nos trae hoy el hipotiroidismo, sino toda nuestra salud. Entonces, despertares nocturnos funcionan porque no ha habido suficiente acumulación de melatonina gracias a la conversión de serotonina por parte del sol, elevaciones de cortisol en horas que no tocan, en fin, es importante y siempre que podáis, evidentemente hablo del contexto de cada persona, hay muchas personas pues que no podrán y no tienen otra forma, pero siempre que podáis, entrenar por la mañana. Entonces, háblanos de esa importancia, cómo te ha cambiado la vida entrenar fuerza. Bueno, mira, empezaremos por la vida sexual, que eso no se habla.
¿no? Normalmente. Esa era la siguiente pregunta. Vale, Cuéntame, cuéntame. Porque yo siempre explico que, claro, las mujeres que estamos en esta franja de edad, que ya van disminuyendo los estrógenos, que ya empieza, bueno, en hipotiroidismo ya normalmente suele haber falta de libido, ¿no? Entonces, volver a entrenar fuerza, claro, la testosterona aumenta la libido, pero no solo eso, también la autoconfianza, las ganas, la energía de liderar proyectos. Yo siempre digo lo mismo, o sea, entrenar fuerza, levantar pesado, hacer dominadas, todo esto realmente es un entrenamiento y una plasticidad a nivel cerebral de yo puedo. Y eso es brutal, porque cuando te dicen, tú, yo puedo, ya que puedo hacer 5 dominadas, mi objetivo este año es llegar a 10, pues... ¡Qué guay! Sí. No todo el mundo puede decir que hace 5 dominadas, ¿eh? Sí, seguidas. ¡Qué guay, Sí, qué guay! es Me gusta. Entonces, pero quiero decirte que primero, el entrenamiento de fuerza lo que hace es, donde ya no llegan tus estrógenos, llegará la testosterona, te encontrarás mucho mejor, recuperarás deseo sexual, funcionarás mucho mejor y además, lo que decíamos antes de la conversión, que es clave, la conversión de la... No lo sabía, ¿ves? Claro, la conversión de la T4, la hormona inactiva, a la T3, una parte es gestionada por el hígado, por lo tanto es importante que haya buena función digestiva y que no le demos demasiado trabajo al hígado, pero también la masa muscular es muy importante. Uh-huh. Muy bien, bueno, Monse, estamos hacia la recta final de este programa. Tengo que decirte que de verdad ha sido un placer, coincidimos muchísimo en la visión holística, en la visión integrativa también de cómo ciertos elementos que dependen de nosotros, como nuestros hábitos, tienen una incidencia tan importante a la hora de ya no solo mejorar en este caso la condición del hipotiroidismo, sino prácticamente en muchísimas afectaciones que hoy en día merman la calidad de vida de muchas personas. ¿Te gustaría lanzar algún mensaje antes de despedir este programa a la audiencia o para quienes no te conozcan? Dinos, háblanos también, pondré tus redes sociales, insisto, tu página web. Siéntete libre de despedir este programa como tú más quieras. Bueno, muchas gracias, Marc, por esta oportunidad. Yo te diría, si realmente estás sufriendo, si algo de lo que te he dicho hoy te ha resonado, que estás muy agotada, no te encuentras bien, tienes problemas de fertilidad, problemas de concentración, de sobrepeso persistente, incluso de depresión, investiga, ve más al fondo, porque puede que haya una condición de tiroides. Si ya tienes el diagnóstico y te han dicho que es subclínico, no te creas nada, porque el subclínico no existe. O sea, el subclínico significa que las analíticas están un poco desajustadas, pero que te dicen que tienes que estar bien y no estás bien. Cada vez hay mayor evidencia que el subclínico ya es considerable hipotiroidismo abierto si hay síntomas. Por lo tanto, lo primero que te diría es, te entiendo y veo tu sufrimiento, lo comprendo porque también he estado allí, pero no te conformes con eso. Puedes hacer muchísimo desde tu estilo de vida, desde el momento en que te levantas, cada cucharada que te llevas a la boca, los pensamientos, la forma como estructuras tú el día, la forma en cómo te relaciones, puedes cambiar muchísimo. Lo que decías tú, simplemente de la exposición solar a lo largo del día, de intentar evitar las pantallas a última hora de la noche, un poco más de gestión inclusive de lo que significa mi vida, de lo que quiero llegar a hacer con ella, ¿no? de ese espíritu de tener una reflexión de qué quiero hacer en mi vida, ¿no? Si estoy en esos bucles de que me encuentro mal, pero solo me quejo, no voy a salir de allí. Infórmate, estamos nosotros como divulgadores, hay muchísimos buenos divulgadores y puedes hacer muchísimo para empezar a cambiar y recuperar el control de tu vida. Pues, oye, muchísimas gracias por haber compartido un ratito de tu tiempo conmigo y con la audiencia, Monse. Os invito también a dejar un pedazo de like si os ha gustado este programa, a suscribiros y también os dejaré el libro de Monse, el enlace para que podáis comprar el libro de Monse y todas las redes sociales. Insisto, una vez más, gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente programa.